Hola estimados jóvenes estudiantes, en este caso seguiremos trabajando con triángulos rectángulos. Recuerden que un triángulo es rectángulo si uno de sus ángulos mide exactamente 90 grados. En esta ocasión vamos a calcular la medida de los catetos de este triángulo rectángulo. Recuerden que los catetos de un triángulo rectángulo son los lados que forman el ángulo recto. En la siguiente animación que te vamos a presentar, vamos a aplicar dicho teorema en la solución de triángulos rectángulos. El ejemplo dice que a partir de la figura vamos a calcular el valor del cateto A y el valor del cateto B. En este caso, el triángulo ABC es rectángulo en C. A partir de este vértice vamos a trazar un segmento que es perpendicular a la hipotenusa AB, que representa en este caso la altura del triángulo. Los dos lados que forman el ángulo recto de nuestro triángulo son los segmentos AC y BC, que en este caso BC corresponde al cateto A y AC corresponde al cateto B. Al trazar la altura correspondiente a dicho triángulo, nosotros dividimos la hipotenusa en dos segmentos. El segmento que va de A a D, que equivale 4 centímetros, y el segmento que va de B a D, que equivale 9 centímetros. A partir de esta información y los datos que nosotros tenemos del problema, lo que haremos es aplicar el teorema del cateto para calcular los valores de A y B, que corresponden a cada una de las medidas de los catetos del triángulo rectángulo ABC. En este caso, el primer proceso que nosotros vamos a aplicar sería calcular uno de los catetos. Vamos a calcular el cateto BC. Para calcular el cateto y aplicar el teorema, dice que el cuadrado del cateto equivale al segmento adyacente de la hipotenusa multiplicado por la longitud total de la hipotenusa. En este caso sería el segmento BD multiplicado por la longitud de la hipotenusa, que sería AB. Una vez que nosotros tenemos la expresión matemática, lo que haremos es sustituir los valores de cada uno de los segmentos. BC representa el cateto A, en este caso elevado al cuadrado. El segmento BD equivale a 9 centímetros y 13 centímetros, que sería la longitud total de la hipotenusa. En este caso lo que haremos es utilizar las propiedades de la potencia para expresar el 9 en forma de potencia, que sería 3 elevado al cuadrado, indicando que el 9 está compuesto por 2/3, previo a realizar el producto de 9 por 13, y las unidades de medida que serían centímetro por centímetro, que equivale a centímetro al cuadrado. En cursos anteriores hemos aplicado las propiedades de la potenciación y de la radicación. En este caso vamos a introducir ambos lados de la expresión matemática en el signo de raíz cuadrada, y nos queda de la siguiente manera, que A equivale a la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado multiplicado por 13, y eso en centímetros cuadrados. Ya aprendimos que el 3 que está elevado al cuadrado saldría fuera del signo de raíz cuadrada y dentro nos quedaría el número 13. En este caso la longitud del cateto A sería 3 por raíz cuadrada de 13, y eso en centímetros. De esa manera hemos aplicado el teorema del cateto para calcular el valor de A, que representa uno de los catetos en el triángulo rectángulo ABC. Ahora, como segundo proceso, sería el cálculo del cateto AC, que representa en este caso el valor de B. De forma similar a la anterior, vamos a escribir nuestra expresión matemática. Dice que la longitud del cateto, que es AC, lo elevamos al cuadrado, y eso equivale al segmento de la hipotenusa adyacente al cateto, que sería la longitud de A a D, multiplicado por la longitud total de la hipotenusa, que es AB. En este caso sería multiplicar el 4 centímetros por los 13 centímetros que mide la longitud de la hipotenusa, que va del punto A al punto B. Luego el 4 lo podemos expresar como 2 al cuadrado, indicando que el 4 está compuesto por 2 mitades. Introducimos en raíz cuadrada ambos lados de la expresión y nos queda que B equivale a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 13, y eso en centímetros cuadrados.
aplicando propiedades de los radicales, nos queda que la longitud del cateto B, que representa la longitud AC, equivale a 2 por raíz cuadrada de 13, y eso en centímetros. De esa manera hemos aplicado lo que es el teorema del cateto para calcular las longitudes de los lados del triángulo que forman el ángulo recto. En este caso, el triángulo ABC es rectángulo en el vértice C. La hipotenusa se divide en dos segmentos cuando nosotros trazamos la altura correspondiente al triángulo que va del vértice del ángulo recto hacia la hipotenusa. En este caso te invito a que trabajemos en la página número 21 de tu cuaderno de actividades el ejercicio número 78. En cada uno de los ítems que ahí aparecen vamos a aplicar el teorema del cateto para calcular las medidas de A y B, que serían los catetos correspondientes a cada uno de los triángulos rectángulos que aparecen en la asignación. Bien, estimados jóvenes estudiantes, el día de hoy hemos abordado sobre el teorema del cateto. Nos permite calcular las longitudes de los lados que forman el ángulo recto en un triángulo rectángulo. De esta manera hemos llegado al final de nuestra cápsula educativa. Nos vemos. Hasta la próxima.